Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos un día más a un nuevo programa de A Bocajarro, en tiempo de hijos e hijas de puteros. Hoy es 1 de agosto, miércoles 1 de agosto, y estamos en plena ola de calor. Hace mucho calor, yo estoy sudando ahora mismo. Bien, ayer os comenté que iba a hablaros en este momento actual, de todo tipo de crisis económicas, crisis financieras, crisis de valores, crisis ecológicas, crisis ambientales, crisis de recursos. En este momento de grandes crisis, la mayor de todas, en mi opinión, es la crisis de la deshumanización. Estamos frente a la más grande crisis de deshumanización, de pérdida de los valores, de absoluta pérdida de todos los valores y referencias éticos para la vida. Para que realmente eso, veréis, en el discurso neoliberal, en el discurso del sistema, en el discurso de los grandes políticos, de los pensadores de política, hablan de la política como ese medio de sublimar las crisis, los conflictos, para poder llevar vidas, para poder vivir en sociedad, para poder tener vidas de armonía, vidas sin conflictos irresolubles, para anular la violencia, y por lo tanto mantener la convivencia social. Ese es el discurso de los profesionales de la política, un discurso del capitalismo, porque veréis, el capitalismo, el libre mercado, como lo conocen, como se le llama, el libre mercado necesita del orden social, necesita de que no haya grandes conflictos y necesita de que no haya violencia, para que el libre mercado pueda expandirse y pueda funcionar. Para que el libre mercado pueda expandirse y pueda funcionar. La pregunta es, ¿sirve el libre mercado? Sirve. ¿Está sirviendo de hecho para satisfacer todas las necesidades de todos los seres humanos en el planeta? Porque si el libre mercado, que necesita de la paz, del orden, de la seguridad, dentro de estos macrodiscursos políticos, no está cumpliendo con esa función social de sostener con dignidad la vida de todas y todos los seres humanos, es que el libre mercado no sirve. El libre mercado no sirve al interés fundamental de una sociedad y de la economía, que es satisfacer las necesidades vitales. Estará para otros intereses. Estará cumpliendo con otros intereses. Estará satisfaciendo otros intereses. Pero son intereses espurios. Intereses, pues eso, a lo que sirven, mezquinos, egoístas, avariciosos. Bueno, yo quiero leeros unas reflexiones nuevamente, de un libro que he recomendado muchísimas veces. Ética social de la vida hacia el bien común de la humanidad. Ética social de la vida hacia el bien común, común a todas y todos, que no deja a nadie tirado o tirada en las cunetas del libre mercado, en las cunetas de eso que se llama economía de mercado.
Es sobre esto que se inscriben las diferentes soluciones. Está hablando acerca de las crisis globales, que ya os he mencionado. Es sobre esto que se inscriben las diferentes soluciones. La solución liberal, que considera las crisis como un mecanismo de adaptación del sistema que permite, y ahora veréis dónde está la aberración de ese sistema, y que permite eliminar los elementos más débiles. El darwinismo social. ¿Cuáles son los elementos más débiles dentro de una sociedad? La solución liberal permite eliminar estos elementos más débiles. Estamos hablando de seres humanos que respiran, seres humanos vivos, que llegan a este mundo. Ahora mismo en este país, en España, hay un debate, bueno, ahora mismo no, es un debate que lleva 30 años en este país, el debate de la eutanasia. El debate de aquellos seres humanos que en determinadas condiciones consideran que sus vidas son un sufrimiento insoportable, consideran que estar vivos no les aporta calidad a ese tipo de vida, el qué tipo de vida están viviendo, y deciden poner fin a sus vidas, pero necesitan ayuda para ponerle fin, como fue el caso de José Luis San Pedro. O José, bueno, disculparme que se me... La cuestión es que ahora mismo están diciendo las partes reaccionarias, conservadoras, cavernícolas, neandertales, burguesas, capitalistas, con sus buenas conciencias caritativas, con sus buenos sentimientos caritativos, que hombre, que no se puede poner fin a la vida. No obstante, cuando se trata de magnitudes económicas, cuando hablamos, como dice Paco Marguenda, ¿y esto quién lo paga?, cuando se trata de poner recursos económicos, ya veremos otro cambio de mentalidad sobre eso de los recursos económicos. Me voy a quedar solo en recursos. Cuando se trata de poner bienes y servicios al servicio de la vida, y eso supone una merma en la acumulación de capital, para quienes acumulan los capitales, es decir, cuando hay que poner bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la vida de todas, y eso supone un impedimento, un techo, a la acumulación privada del capital, entonces entramos en la solución liberal, la de eliminar los elementos más débiles. Y ahora quiero que asociéis esto con algo que se ha producido que sucedió el siglo pasado, durante la Alemania nazi. A aquellos seres humanos que tenían algún tipo de dependencia, ya fuera psicológica o física, que no servían a la utilidad en la que el Estado alemán nazi había concebido cómo deberían de ser los individuos arios, y que había que disponer de recursos, de bienes y servicios para los cuidados de esas vidas, y esos bienes y servicios se detraerían del esfuerzo de guerra, de los recursos disponibles para la guerra,
a estos elementos, a estos seres humanos, que eran considerados elementos perniciosos para el sistema, para su Estado, para sus ideologías, fueron ejecutados y asesinados. Las personas con discapacidades mentales fueron ejecutadas y asesinadas, se les enviaban, después de haber sido incinerados, en una cajita pequeña a sus familiares. La eliminación de los elementos más débiles. Esa es la solución liberal. Neoliberal. Porque los liberales son neoliberales. Hoy, los que se llaman liberales de concepción ideológica, política y económica, son neoliberales. No voy a entrar a hacer las disquisiciones de matices entre unos y otros, porque son insignificantes en lo que tiene que ver con el peso real de las acciones necesarias, de las decisiones importantes que se toman. Las disquisiciones, en realidad, son insignificantes. Sigo. Para rebotar de inmediato el enfoque de la crisis como una falta de regulación y la puesta en marcha de reglas de funcionamiento, lo que se traduce de manera ligera y provisional en las decisiones del G20 y de manera más radical en las propuestas de la Comisión Stiglitz y finalmente la búsqueda de alternativas. La Comisión Stiglitz es del economista la Comisión de las Naciones Unidas en la crisis financiera y monetaria mundial, dirigida por Joseph Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia, es vicepresidente del Banco Mundial y Premio Nobel de Economía. Outard, el autor de este libro, Michel Outard, François Outard, fue en ella representante especial del presidente de la Asamblea General de la ONU. Bueno, vemos que si bien para la ideología político-económica liberal hay que eliminar los elementos más débiles de la sociedad, en un plano revisionista de este enfoque, de los grandes líderes, pues hablan de tomar decisiones un poquito más ligeras, en torno a las decisiones del G20. Pero en su horizonte de sucesos, en su horizonte de acontecimientos, en el horizonte de sucesos que tienen, están contempladas la eliminación de los más débiles, de las partes más débiles de una sociedad. En esta última perspectiva que se sitúa, es en esta última perspectiva que se sitúa un proyecto de sociedad que se llame socialista. Se trata en particular de establecer 4 grandes líneas de principios para responder a los desafíos contemporáneos y futuros, los desafíos de todas estas crisis que estamos viviendo actualmente y que se van a agravar en un futuro. ¿Cómo hacer frente a esos acontecimientos, a esas crisis? En un horizonte muy corto, medio y largo plazo. La primera línea es la utilización duradera y responsable de los recursos naturales, lo que significa otra filosofía de las relaciones con la naturaleza, pasando de la explotación al respeto. Veréis, allá en los años
40, creo que fue cuando se plantea, bueno, terminada la Segunda Guerra Mundial, 45, tiempos de posguerra, se plantea la necesidad de un elemento que entonces se pensaba que todo era infinito, que todos los recursos eran infinitos, y que la Tierra podía recoger cualquier tipo de desecho, que todos los desechos que producíamos como sociedad podían echarse a los mares, enterrarse en algunas montañas, en fin, era ese un pensamiento. Y la obsolescencia programada empezó a ponerse en marcha en toda la industria. La obsolescencia programada. Si una bombilla podía durar 100 años, pues vamos a ponerle que dure 1000 horas. Y ya está. Para mantener toda una industria en movimiento, esquilmando constantes recursos y generando una cantidad ingente de desechos. Bien, pues este es uno de los pilares fundamentales, además en lo que tiene que ver con la crisis climática. Eliminar así de cuajo ya la obsolescencia programada y establecer una relación con el planeta distinta, absolutamente distinta, de respeto hacia todos los recursos naturales, no solo teniendo en cuenta cuáles pudieran ser nuestras necesidades actualmente, sino las necesidades de vuestros hijos, las necesidades de vuestros nietos, las necesidades de los nietos de vuestros nietos. Dejarles un planeta habitable, un planeta vivible, en el que se pueda vivir. No una inmensa ciénaga, un completo estercolero. Porque ahora mismo, de este planeta Tierra, está más cercano a parecerse a un completo estercolero, a una inmensa ciénaga. Y eso lo hemos conseguido en tan solo 70 años. Hubo una primera revolución industrial, una segunda revolución industrial, una tercera revolución industrial, estamos en la cuarta, la tecnológica, en varias fases. Veremos si acabamos desapareciendo. Sí, ya veremos lo que pasa. Desde luego, como mano de obra, miles de millones de manos no van a ser necesarias. La segunda consiste en privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio. Privilegiar el valor de uso y disfrute del valor de cambio, siendo este último, el valor de cambio, la especificidad del capitalismo, donde todo debe convertirse en mercancía para contribuir a la acumulación del capital. Esto significa otra definición de la economía y la elaboración de otras relaciones sociales de producción. Veréis, pasar del valor de cambio al valor de uso. Decía Adam Smith que el precio es lo que nos orienta como medida de todas las cosas. Para saber cuándo uno inicia un proyecto, debe de saber cuáles son los costes de ese proyecto. Una casa, una industria, todo tiene un precio.
A todo se le asigna un precio. Ese es el valor de cambio. Decía, creo que es Quevedo, que confundir valor con precio es de necios. Bien, pues esta sociedad mercantilista, donde todo tiene que convertirse en mercancía, para producir un beneficio económico que sirva a la acumulación privada del capital, a la acumulación privativa del capital, tenemos... No, ya se me ha ido la idea. Se me ha ido la idea. Pero retomando, pasar del valor de cambio al valor de uso. El precio es la medida de todas las cosas en el sistema capitalista. En una sociedad que desea vivir con dignidad y con decencia, ¿cuál es la medida de todas las cosas? ¿Es el precio la medida de todas las cosas? Llamemos de una sociedad civilizada, de una sociedad que quiere vivir en armonía, que quiere vivir en convivencia de unos seres humanos con otros. Es la vida. El valor de todas las cosas es la vida. La medida de todas las cosas es la vida, no el precio. Ya sabemos que las vidas tienen precio, y dependiendo del país es el precio de una bala y de unas zapatillas. Ese es el precio de muchas vidas en muchos países. El de una bala y unas zapatillas Nike. Es lo que cuesta quitarse a un adversario o a un enemigo o a alguien que no deseas tener cerca proclamando determinadas ideas. Ese es el precio. Lo es para nuestra sociedad en general, civilizada. Pasar del valor de cambio al valor de uso. El valor de uso que es ni más ni menos que aquellos bienes y servicios que se producen y que son necesarios para la vida. Y veréis, la producción de bienes y servicios exclusivos. Tengo un coche exclusivo, tengo un reloj exclusivo, tengo ropa exclusiva, como en restaurantes exclusivos, viajo en primera super VIP, en exclusiva, voy en tren exclusivo, voy a un hotel exclusivo, tengo unas vacaciones exclusivas, como y vivo de lujo exclusivo, soy un individuo exclusivo. Pues todo eso nos sobra como sociedad. Nos sobra como sociedad. Lo exclusivo, los bienes y servicios de uso exclusivos, nos sobran como sociedad. Nos sobran para la vida. Nos sobran a todas y a todos para la vida. La exclusividad nos sobra de nuestras vidas. ¿Vale? Así que las cosas que sobran, que son innecesarias, deben ser eliminadas, deben de ser eliminadas, y pasar en una sociedad que pase del valor de cambio al valor de uso, ya no es necesario, porque no será una cuestión de dinero el que puedas disponer o no, simplemente porque no tienen que producirse esos bienes y servicios de uso exclusivo. Y creo que sabéis por dónde voy. La tercera línea es una democratización generalizada de todas las relaciones sociales.
no solamente políticas, sino igualmente económicas, e incluidas las relaciones hombres-mujeres, al igual que el conjunto de las instituciones. Y estamos en ese momento de transformación, de toma de conciencia, de llegar a esa igualdad efectiva entre hombres, mujeres, en las luchas feministas, que son luchas por la vida, por la decencia, por la dignidad de la vida humana, de poner la vida de los seres humanos en el centro, en el epicentro de toda la toma de decisiones políticas y económicas. Y ahí nos han precedido las compañeras en una lucha que lleva costándoles mucho sufrimiento, incluso vidas, a nuestras compañeras. Fundamental, poner en el lugar central de esa valoración del uso de todos los bienes y servicios de cuidados de la vida. Que si hacéis una escala y ponéis agente de bolsa, broker, presidente de multinacional, presidente de empresa armamentística, a cuidados del hogar, cuidados de enfermos, cuidados, los trabajos invisibilizados muy a menudo, los trabajos de cuidados invisibilizados, de las que se han conocido como amas de casa, dedicadas al cuidado de los hijos y al cuidado doméstico de la familia, los cuidados de la familia tan importante como célula nuclear del capitalismo, tan descuidada en sus medidas, abyectas y execrables, más de 700.000 familias desahuciadas, arrojadas de sus hogares, de sus viviendas en este país, porque lo primordial eran los mercados financieros, era la banca privada, eran los especuladores, era vender miles de viviendas construidas con fondos públicos, viviendas de protección, vendérsela a los fondos buitres. Esos hijos de perra, empezando por la grandísima hija de perra de Ana Botín, Aznar, estaba pensando de la Botín también, que es de la Aznar, la mujer de Aznar, Ana Aznar, ya no sé ni cómo se llama, que vendió y que debería de estar ya en la cárcel, hoy ya en la cárcel, y todas esas viviendas, como contratos fraudulentos, porque ha sido una malversación de fondos públicos, ser detraídas de nuevo a lo público, a las personas que fueron arrojadas de esas viviendas. Estamos en una sociedad donde por las decisiones que toman vuestros líderes políticos, les veis los dientes a los lobos. Con piel de oveja, de cordero, les veis los dientes a esos hijos de perra. Es por sus decisiones sobre lo común, lo que es de todas, y lo que es de todas para la vida de todas, para el sostenimiento de la vida. Y cómo lo venden a los fondos buitres, a los mercados, despreciando las vidas de cientos de miles de personas, de millones de seres humanos. Una vez más, no puedo sentir nada más que un asco, un desprecio, una repugnancia, una náusea absoluta. Y os voy a decir más.
En eso no está solamente la Aznar, la Ana Aznar, si es Ana como se llama, que ahora mismo no me acuerdo, lo voy a mirar luego, la mujer de José María Aznar. Pausa. Me he quedado otra vez. Cuando me vienen así pensamientos muy intensos, a veces me quedo, me lleva al blanco, a quedarme en blanco. Porque es que es tal la emoción, tal la rabia, tan grande, la injusticia, porque, y esto es lo que iba a decir, los jueces de este país, los fiscales de este país, todos y cada uno de los jueces que han firmado órdenes de ejecución de desahucio, órdenes de ejecución, todos esos jueces son cómplices del genocidio social, son lacayos de la banca privada, son lacayos de los mercados financieros, son despreciables, y por eso la injusticia no puede sino que ser escupida a la cara, aunque se vistan de togas, aunque se pongan togas y digan yo soy el representante de la justicia, cuando cometen estos actos atroces contra la vida de seres humanos, solo pueden ser despreciados, solo se puede sentir hacia ellos una repugnancia absoluta. Jueces, fiscales y los políticos que en estos últimos años se os han presentado alternativas de decisiones para cuidar de la vida, que es cuidar de la vivienda, de los seres humanos que habitan dentro, y las habéis tumbado, porque sois lacayos, asquerosos y repugnantes al servicio de la banca privada internacional y de los mercados financieros. Y yo me cago en todas las perras de vuestras perras madres y de los puteros de vuestros padres. Empezando por los reyes, el emérito y el preparado, siguiendo por los presidentes de gobierno, sus consejos de ministros y todas esas rameras de lujo que calentáis vuestros culos en esa casa de rameras que se llama Congreso y Senado. Y espero que os quede muy claro, muy claro. Siguiendo con la parte, ya no sé si es la tercera o la cuarta, la tercera línea es la de... No, vale, esa era la tercera. La última línea, el último pilar. La última consiste finalmente en promover la multiculturalidad, es decir, la posibilidad para todas las culturas y todos los saberes de contribuir a la construcción colectiva, poniendo fin a la equivalencia entre desarrollo y occidentalización, entre progreso y civilización, porque este progreso, esta forma de progresar hacia la autodestrucción colectiva total, porque en ese progreso estamos, en esa línea de progreso vamos, ponerles fin a la equivalencia entre desarrollo, las políticas de desarrollo, las ideas de desarrollo y la occidentalización. ¿Sabéis por qué? Porque los salvajes, los no civilizados, son los que no pertenecen a esa línea temporal, histórica, y esa línea tecnológica de lo que se conoce como progreso. Y están en aquellos países menos desarrollados,
porque como son menos desarrollados, son menos civilizados. Y como son menos civilizados, nosotros estamos antes que ellos. Y nosotros somos lo guay, nosotros somos lo que merece la pena salvar, y los que no están en esa línea de desarrollo no son civilizados, no es una occidentalización, porque la cultura occidental es la cultura civilizada. Y mirad dónde estamos y a dónde hemos llegado. El conjunto significa construir históricamente el bien común de la humanidad, en líneas de ese conjunto. Veráis, no sé si alguno habéis hecho el Camino de Santiago, os gusta ir a hacer grandes rutas, los grandes senderos. Yo he hecho de todo, desde haber hecho en 3 ocasiones, una de ellas de Roncesvalles a Finisterra, la última que hice, la hice de Roncesvalles a Finisterra ya en el año 2010, en el 2010. Y en años anteriores había hecho otros tramos del Camino de Santiago. Cuando vas por el Camino de Santiago, te encuentras flechitas amarillas, o la concha, pero te van indicando. Cuando vas por un gran sendero, pues vas viendo las líneas rojas y blancas, o las líneas amarillas y las blancas, pintadas en árboles, que te van diciendo por dónde va, cuál es el camino por el que hay que tirar. El que tienes que recorrer estas 4 líneas de pilares hacia el bien común de la humanidad son los ejes centrales sobre los que hay que dirigir, por donde hay que dirigir todas las decisiones comunes y colectivas para la vida. Y sin perder tiempo, sin perder ni un minuto. El neoliberalismo va por otro lado. Y el neoliberalismo, como hemos visto, tiene la eliminación de aquellos elementos más débiles. La eliminación. Si te dejan sin recursos para la vida, si no tienes trabajo, si el trabajo que tienes no te permite llegar a final de mes y satisfacer tus necesidades vitales. Hemos dicho que una cosa son las necesidades vitales y otras son los bienes y servicios exclusivos, ¿vale? Entonces, para discernir lo que es exclusivo de lo que es necesario, vital, común a todo ser humano que respira, mea, caga en el planeta Tierra y que está vivo. Porque sabemos que cuando no has nacido, toda esa buena gente de buenos sentimientos, cristianos, católicos, evangélicos, caritativos, se te ponen de uñas. Cuando hay un feto no nacido, se te ponen de uñas y son pro vida. Eso sí, cuando has venido a este mundo y ya estamos aquí, y ya respiramos, y necesitamos comer, y necesitamos un lugar donde vivir, y esas cosas, eso ya, allá te las arregles tú, contigo mismo. Allá se las arregle tu papá, como decían estos hijos de perra del Partido Popular. Es que si los niños no comen es porque los padres son pobres. Y si son pobres es porque no trabajan. Y si no trabajan es porque son vagos. En ese discurso, o quieren estar viviendo del Estado. Eso sí. ¿Habéis ido alguna vez a tramitar el paro? O el REMI, la renta mínima de inserción. ¿Habéis visto la cantidad de requisitos y las tablas? Sobre todo, observar las tablas. ¿A partir de qué cantidad tienes derecho a percibirlo y a partir de qué cantidad de ingresos de la unidad familiar no tienes derecho a recibirlos? Porque eso es otra cosa. La unidad familiar. Bueno, pues la unidad familiar, los ingresos de las personas que viven dentro de un recinto, de una vivienda,
esa unidad familiar, se cuentan los ingresos de todos, para que te concedan o no te concedan el REMI si tienes más de 45 años, y el sistema, este sistema maravilloso, este mercado, este libre mercado maravilloso, que está ahí con el egoísmo personal de cada uno según su egoísmo personal, según la búsqueda de sus intereses particulares, se crean todas las necesidades para todas y para todos. Pero las que nos quedamos fuera de ese sistema, si somos una unidad familiar y según los ingresos te dan más o te dan menos, o no te dan, o si vas al paro, a ver cuánto has cotizado, bueno, pues de aquí es el 80%, pero si no tienes hijos a cargo es menos, si tienes tal. ¿Sabéis cuáles son las tablas que les aplican a quienes han puesto esas tablas para vosotros? Es decir, nosotros, el ciudadano de a pie, las nadie, cuando necesitamos regalar papeles de pensiones de jubilación, de pensiones no contributivas, de rentas mínimas de inserción, para poder, porque hay una legión, hay más de 2 millones y pico de seres humanos en este país que no recibimos absolutamente ninguna ayuda de ningún tipo. Y nos marcan unas tablas, unas condiciones para poder tener acceso o no a una prestación. Todas esas tablas las han decidido una serie de señores, de individuos, que deciden sobre nuestras vidas, contra nuestras vidas, evidentemente, que esas tablas a ellos no les rigen. No les rigen, para nada. Para ellos hay otras, que es el 100% de todo para toda la vida. O sea, la tabla que rige a vuestros representantes públicos, esos que se llaman representantes públicos, en cualquier administración, sea la central del Estado, sea la comunidad autónoma, sea el ayuntamiento, la comunidad local, el municipio, para todos ellos que están ahí, si tuvieran que arreglar papeles en las mismas condiciones que vosotros, es decir, para jubilarse, para cobrar el paro, para ellos es el 100%, de todo el por ciento, desde el año número 7. No necesitan más, un diputado en las Cortes no necesita nada más que 7 años de haber sido diputado para cobrar el 100% de su sueldo. Ve a cobrar tú el 100% de tu sueldo para jubilarte tras 7 años de cotización. ¿Sabéis cuánto os piden? Bueno, pues eso mismo. Eso mismo es por los que yo les llamo rameras de lujo de las cortes feudales, porque son señores feudales, señores con privilegios feudales. Eso es una de las partes de los privilegios feudales, de esas rameras de lujo de las cortes del rey, del reino feudal de las Españas, del gran pudridero nacional, que actualmente están en un gran pacto de tapado y encubrimiento mutuo de todos sus crímenes, porque son criminales, abyectos, execrables, repugnantes. Bien, veréis, llegó un día en el que se decidió que nadie podía fumar en los sitios públicos. Hospitales, estaba muy bien, era para cuidar la salud de todas y de todos. Si no eres fumador, yo no soy fumador, yo no fumo. Si no eres fumador, no te tienes por qué tragar el humo de los otros. No he fumado, bueno, habré fumado algún cigarrillo alguna vez y en algún momento he terminado, pero nunca he tenido ese vicio, jamás. Alguna reunión social de amigos, tal. Pero
Me va a dar ahora a todos. Bueno, fumar. Se decide que ninguno podíamos fumar en los sitios públicos. Y se aplicó y se llevó a cabo, ¿vale? Ya no se puede fumar en los sitios públicos. ¿Os acordáis de pasar del valor de cambio al valor de uso? Se pasa así, con una decisión. Con una decisión. El uso de plásticos. Ya se ha decidido que a partir del año 2020 capú el uso de plásticos, por lo menos de bolsas de plásticos. Vamos a ver qué pasa, qué inventan con el tema de los envases, de los miles de millones de envases que usamos, o cómo se recicla, o si de verdad se recicla eso. O, en fin, yo recuerdo, cuando era niño, que iba por unas cervezas o por unos botellines y tenía que llevar los cascos. Y si no, me cobraban los cascos. Y yo no sé si valía más el casco que el contenido. Esa sería una buena decisión. Que costara más el casco que el contenido. Y que hubiera que devolver el casco para poder llevarte con otro el contenido. Pero sí, teníamos que yo, vamos, pertenezco a la generación que teníamos que llevar los cascos cuando íbamos a comprar algo que iba envasado. Teníamos que llevar el envase. Y si no, nos costaba, no me acuerdo, no tengo recuerdo, pero sé que costaban. Ahora, sé que si cuesta el doble el casco que el contenido, sería una buena medida colectiva. Y ya os hablaré ahora, dentro de nada, de unas medidas. Para pasar del valor de cambio al valor de uso. Una de las razones fundamentales, lo mismo que se prohibió fumar, lo mismo que se prohíbe el uso de plásticos, que hoy hay que pagar unos céntimos si vas a llevar a comprar un plástico. Salió hace unos años las bolsas, las bolsas que costaban 50 céntimos y ya eran para usarlas todo lo que quisieras. Pues hay que tomar medidas, tenemos que tomar medidas. Una de esas grandes medidas es acabar con la especulación. La especulación no es una producción de bienes y servicios, es que unos señores utilizan toda una serie de intríngulis, de resortes, de artimañas y de tretas para, sin tener que trabajar, producir bienes y servicios al servicio común de toda la comunidad, simplemente se dedican a especular. Especulan en bolsa, especulan con la vivienda, especulan con los alquileres, especulan con todo. Especulan con el pan, especulan con las verduras. La prohibición sistemática y persecución como criminales de todos los especuladores en todos los planos de la actividad humana en la que desplegan sus habilidades especulativas. La moneda acumulada no solo debe de perder valor, sino que por el tema de eso, de la inflación, de la subida de los precios. Porque cuando pasamos, fijaros, cuando una sociedad pasa del valor de cambio, donde la medida de todas las cosas es el precio, al valor de uso, donde la medida de todas las cosas es la vida de todas y todos, en este paso de conciencia y de mentalidad y de relaciones sociales, porque el dinero, en un principio, era ese invento que servía para nuclear, para de alguna manera permitir el intercambio de bienes y servicios. Era la medida de todas las cosas. Se creó el dinero como la medida de todas las cosas, pero no como precio, sino como un elemento de intercambiar bienes y servicios. Yo te doy esto, tú me das esto, tal. Pero todos podían intercambiar sus bienes y servicios y contribuir al servicio de la vida común, colectiva.
de todas y de todos. Cuando alguna luz se enciende a los listillos y dijeron, a ver cómo hacemos nosotros para no tener que producir bienes y servicios y vivir a costa de todo esto, de acumularlo, de aquí me llevo tal, de allá me llevo tal, cobro intereses por esto, cobro intereses por aquello, en fin, mira qué bien, nosotros acumulamos las monedas, acumulamos el oro, acumulamos la plata, y estos están ahí, que van vestidos con harapos, pasan el resto de su vida vestidos con harapos, comen pan y agua, nosotros nos reservamos la caza. ¿Os acordáis aquello de que en las tierras del señor, del barón, del duque y del conde, solo podían cazar animales de la naturaleza el barón, el duque y el conde? Pues hoy pasa lo mismo. De otra manera, pero sucede exactamente lo mismo. Donde solamente los señores, feudales... Vale. Veréis, es que se ha cortado... Se ha acabado la batería, he tenido que conectarle directamente el cable. Os estaba diciendo que los señores feudales deciden lo que ellos, los privilegiados, lo deciden todo. Deciden, por ejemplo, quién caza, no caza, los conejos, las liebres y los ciervos. Los varones, los condes, los nobles, hacían eso. Hoy son ellos, los nuevos señores feudales, los que, además de decidir que nosotros no tenemos derecho a poder vivir, a recibir los bienes y servicios necesarios para sostener nuestras vidas, y ellos deciden lo que ellos sí tienen derecho a recibir de todo, tienen el privilegio ese de decidir sobre todas nuestras vidas y lo hacen contra nuestras vidas. La especulación. Están al servicio de la especulación mundial, planetaria. Están al servicio, como jamás me cansaré de repetirlo, no al servicio de nuestros intereses generales, de todas. ¿Cuáles son los intereses generales de todos los seres humanos que vivimos en España, de todos los seres humanos que viven en el planeta? Sus vidas, ese es el interés general. ¿Y la vida se sostiene en los árboles, en el aire? No, necesita de unos bienes y servicios para sostenerse, para poder ser vivida, y poder ser vivida con dignidad como seres humanos. Bien, ellos esta línea de razonamiento la cortan, ¿vale? Esta línea la cortan, a ellos no les sirve esta línea de razonamiento. Ellos simplemente repiten como papagayos, nosotros estamos al servicio del interés general, pero sus decisiones y acciones van en contra de todo eso, porque echan a cientos de miles de familias de sus casas, permiten que las multinacionales y las empresas y los bancos, ganando miles de millones de euros, puedan despedir a trabajadores, permiten que los trabajadores puedan ser despedidos de las empresas, reducen las cantidades que se habían llegado a pactar tras décadas de lucha por la indemnización de despido. ¿Os acordáis de los 45 días aquellos que un trabajador tenía derecho a recibir? ¿Os acordáis de los salarios de tramitación? Los salarios de tramitación, si el empresario te despedía y el despido era injustificado, desde el día que te despedía el empresario hasta el día que el juez decidía si el despido era improcedente, tenía que pagarte esos días de salario conforme a la tabla salarial y a los conceptos salariales que cobrabas. Todo eso desapareció del mapa. Todo eso lo borraron porque había una crisis. Porque los bancos, la banca privada internacional, cerró el grifo para recoger la pesca, para recoger los beneficios. Como en el Monopoly, todo queda en la banca. ¿Vale? A esos les sirve. Y fijaros, en los momentos
donde la economía de libre mercado y donde el sistema dejaba tirados en sus cunetas a miles y millones y cientos de millones de seres humanos por todo el planeta, y esos seres humanos se organizaban, se reorganizaban desde una conciencia de solidaridad, que no de caridad, de solidaridad, de apoyo mutuo, y se autogestionaban. Y por ejemplo se han creado monedas alternativas en pequeñas comunidades, en pequeñas localidades, en otros sitios. Se han creado monedas, porque la moneda servía para intercambiar bienes y servicios. Era el medio del intercambio, no era el valor de todas las cosas, era un medio, un instrumento de intercambio, que no me salía antes la palabra correcta y adecuada. La moneda es un instrumento de intercambio, para intercambiar bienes y servicios que producen los seres humanos. Descolgados de la economía del libre mercado general, se crean monedas alternativas, se crean otra manera, otra mirada de entender las relaciones humanas, las relaciones entre seres humanos que intercambian bienes y servicios, de todo tipo, culturales, por ejemplo, y ahí están los centros sociales autoorganizados, ocupados, centros sociales ocupados, edificios en desuso, abandonados, que de pronto, mira, tienen un propietario, que lo tiene ahí especulando con el suelo y con el terreno. Como dejan abandonados edificios para especular, para que luego, ¡pum!, en esas movidas de dientes de sierra de la especulación, que sirven los dientes de sierra, las puntas de lo que se llama la economía, los momentos álgidos, los momentos bajos. Esa es la herramienta, el instrumento que usan los especuladores. Por eso deben de ser perseguidos como criminales, auténticos criminales contra la vida de todas y todos los seres humanos. Y una sociedad inteligente, una sociedad de seres humanos libres, una sociedad realmente comprometida, de seres humanos libres, realmente comprometida con la vida de todas y todos los seres humanos libres, no permitiría tener especuladores en su seno. Son infinitamente más peligrosos los especuladores en todos los campos y áreas de la vida donde intervienen, infinitamente más peligrosos que los violadores, que los asesinos, que los ladrones de bancos. De hecho, quien roba un banco tiene 100.000 años de perdón. No 100.000 años de perdón. Los ladrones de bancos deberían de ser considerados héroes populares. Los ladrones de bancos ser considerados héroes populares. Porque si tienes una pistola, puedes robar un banco. Pero si tienes un banco, puedes robar a todos los seres humanos, a una nación entera, a un pueblo entero, a pueblos enteros. Y de hecho, los están robando, nos están robando. Nos roban la vida. Nos roban la vida. No están al servicio de nuestra vida. Ahí veis la cantidad de mamarrachadas de publicidad que hacen. No están al servicio de la vida. No están al servicio de nuestras vidas. Están al servicio de sus propios intereses egoístas, mezquinos, de su avaricia, de su voracidad. Compitiendo en un mar de tiburones con otros bancos. La moneda, esa que se acumula y que te pagan intereses por tener la moneda acumulada, eso debería desaparecer de la vida de toda sociedad inteligente que apueste en el principio y en el futuro por la vida. El dinero no debería crear interés. Debería de perder su valor en la medida que se acumulara. Porque la vida de los seres humanos, de todos,
depende de la producción de bienes y servicios, no de que algunos acumulen grandes cantidades. ¿Sabéis cuál es el ahorro medio de un trabajador de Vallecas en el banco? ¿Cómo llegan a final de mes? Si os vais al barrio de Salamanca y hacéis esta misma pregunta, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué? ¿Porque trabajaron más? Y mejor. ¿Qué va? Porque supieron más y mejor de qué manera tenían a otros seres humanos trabajando para ellos, produciendo plusvalías que ellos trincaban para sí. El dinero no puede producir dinero, jamás. Lo que produce bienes y servicios es el trabajo, en manos de las trabajadoras y de los trabajadores, con sus capacidades. Y vigilar bien eso que llaman, que no sabemos a dónde nos lleva, la ingeniería tecnológica en todos los campos científicos de la ingeniería tecnológica, o se ponen de verdad al servicio de la vida de todas y todos, sin ser bienes exclusivos. Lo repito, o todos los campos de la ingeniería tecnológica, de toda la acumulación de saberes, están puestos al servicio de las vidas según las necesidades de todas y todos, sin que tengan esa capacidad de exclusividad, de que muy pocos puedan acceder a tenerlos, o no es un buen invento. No es un buen invento. Y desde luego, arrancar ya de toda la industria la obsolescencia programada. Son líneas, todas estas, son líneas de acción, pero para allá, para ayer, para tenerlas ayer, puestas. Allí, la vida de todos los seres humanos en el centro. Y acabar, por supuesto, de una vez y por todas, con poner las capacidades de inteligencia, las capacidades, la tecnología, al servicio de la guerra, al servicio de la industria armamentística. Y que se jodan todos sus inversores. Que se jodan todos los que se llaman inversores, que no son otra cosa que especuladores. Cuando os digan inversores, especuladores. ¿Y qué hemos decidido en sociedad que se tiene que hacer con los especuladores? Eso mismo. Bueno, pues hasta aquí la chapa de hoy. y nada, que paséis una muy buena semana, todas y todos. Y como siempre, desde lo más sincero de mi corazón, salud y anarquía, porque es la anarquía, son los principios fundamentales por los que vivimos las y los anarquistas, las anarquistas, los que pueden poner sentido común a esta locura esquizofrénica que se llama sociedad civilizada.